Lo anunciábamos en la presentación, el programa del día de hoy tendrá historias comunes, pero protagonistas diferentes. Lejos de la montaña, al menos desde lo geográfico, intentaron desafiarla y lo consiguieron en el Techo de América. Estamos hablando de el Aconcagua. Uno de ellos hace muy poquito que regresó incluso allá arriba. Estamos hablando de Alberto Morero de María Susana. Bienvenido, ¿cómo anda? Gracias a toda la audiencia y a ustedes por haberme invitado. ¿Cómo es que una persona que vive en la llanura se decide por encarar un día la montaña? En realidad, bueno, surge casi este proyecto a partir de casi hace unos 3 años, con la idea de poder ver, y un primo mío del Trébol había llegado a la cima, Chalo Lorenzo, que también él me dio una mano también en todo esto. Y por otro lado, bueno, fuimos tratando de ir empezando con algunos cerros un poco más chicos y bueno, entrenando, viendo cómo era el sistema, cómo poder encarar este proyecto y luego de comentarlo a la familia, que fue lo más duro, pero bueno, como estábamos hablando fuera de cámara, a la larga es la que apoya y la que nos da una mano grande para poder terminar estos objetivos. ¿Qué dijeron? ¿Papá enloqueció, por ejemplo? Algo parecido. No, de todas formas sí, o sea, es una hasta que uno va viendo y le va mostrando que si bien tiene cierto grado de peligro, uno va tomando todos los recaudos posibles y bueno, indudablemente tratamos de minimizar todos los riesgos que haya, ¿no? Por supuesto. Tito, el hecho de vivir en la llanura, dice, ¿cómo subir 7.000 metros? ¿Cómo fue la preparación, calculo que psíquica inclusive, porque cómo nace la idea y por qué de trepar una montaña, más allá de que había un antecedente y todo lo demás? Nace viendo también otras experiencias, gente que ha subido. Uno va de vacaciones y mira la Aconcagua desde un mirador y es una cosa que llama poderosamente la atención, lo enorme que es. Y bueno, y por otro lado, bueno, y verla llena de nieve y uno esos objetivos por ahí los plasma un poco en entrenamiento, en tratar de lograr que todo termine bien, y para que todo termine medianamente bien hay que planificarlo con mucho tiempo, entrenar muy bien, porque el estado físico tiene mucho que ver, aparte de todo lo que es, un poco como hablábamos, es como uno dice, de cabeza, es decir, hay que tener un temperamento que también ayude a que no nos volvamos antes de tiempo. Cuando uno habla de entrenar, digo, ¿de cuánto tiempo antes estamos hablando, por ejemplo? Yo en realidad fui el año pasado y llegamos, bueno, con un guía de Mar del Plata, Pablito Pilota, llegamos hasta 5.600 metros, más o menos, y nos pegamos la vuelta. En este caso, por ejemplo, bueno, y ahí había entrenado 7 meses. A partir de ahí, a los 10, 15 días que volví, empecé a entrenar, o sea que el entrenamiento casi fue un poco más de 1 año y medio. Entrenamiento, estamos hablando de gimnasio, salir a correr, bicicleta. Es un poco sacrificado, pero prácticamente diario. ¿Por qué no pudo llegar el año pasado? ¿Porque no estaba previsto de repente? ¿Porque físicamente no aguantó? Puede haber pasado un poco de aclimatación. El año pasado fuimos por otra vía. Y por otro lado, el año pasado hizo un poco más de frío, estuvo mucho más complicado y hubo muchísimas más tormentas que este año. En ese caso no llegamos un poco por tormenta, otro poco por falta de aclimatación. Hablo de otra vía porque el año pasado fuimos por la ruta normal, que se le llama, y la ruta normal es un poquito más corta que la que optamos este año. Este año se llama, es una ruta que es Falso de los Polacos, que es una ruta en la cual usan muchos escaladores para subir por un glaciar que se llama de los Polacos. Un glaciar enorme que se ve, llama mucho la atención cuando uno lo ve.
es mucho más exigente, es mucho más larga, hay caminatas de 7, 8 horas diarias y que eso va desgastando, pero el lugar es mucho más lindo y lo que tiene muy bueno es que al ir al ser progresivo, el cuerpo no va recibiendo esa altura de golpe, sino que la va recibiendo un poco más tranquila y eso hace que todo el mundo comentaba que ayuda un poco a la aclimatación. El proyecto en general nace hace 3 años más o menos, la idea original, antes de ir a los riesgos que se corre y cómo aventarlo. ¿Cómo fue el contacto con las alturas? Porque si bien en el llano se puede hacer un entrenamiento de bicicleta, de trote, de carrera, pero también hay que tomar contacto y tomando la idea de lo que es el escalamiento en sí. ¿Cómo nació, cómo arrancó, dónde arrancó, para mejor decir? En realidad lo que se usó, bueno, independientemente de la altura, el entrenamiento fue en María Susana, en el gimnasio, en la ruta, en un montón de lugares donde en el club mismo también. Y por otro lado, el Cerro Champaquí ayudó mucho, es decir, hemos ido con amigos y demás, o sea, entrenando lo que es con bastón y demás, o sea, caminar, pero en realidad solamente físico, claro. Porque la altura, el Cerro Champaquí tiene 2.900 metros y no es una gran altura como para ayudar a la aclimatación. Lo que sí, por ejemplo, unos días antes, este año, unos días antes fui a aclimatar a Vallecitos. Vallecitos, hay un refugio Mausi que es del Club Andinista Mendoza, y ya durmiendo en ese refugio estábamos a 2.900 metros. Y durante el día salí a hacer, bueno, en este caso estaba solo, pero salí a hacer caminatas a cerros cercanos de 4.500, 4.600, 4.200. Entonces eso sirvió como un paso, es decir, la idea es que el cuerpo vaya entendiendo que está en la altura. Entonces al entender que está en la altura, diciéndolo muy no tan técnico, es decir, el cuerpo empieza a producir glóbulos rojos. Los glóbulos rojos hacen que son los que llevan el oxígeno a todas las partes del cuerpo y hace que al tener más cantidad de glóbulos rojos uno se aclimata más rápido. Eso de ir dándose, que el cuerpo se vaya dando cuenta que está en altura. ¿Cuáles son las sensaciones físicas que va recibiendo a medida que avanza el tiempo de ese entrenamiento? Pueden ser un montón, es decir, dolor de cabeza, náusea, vómitos, es decir, generalmente lo produce el dolor de cabeza. El dolor de cabeza a la noche es intenso en algunos casos donde la aclimatación viene siendo, pero es normal. Eso es igualmente, uno puede estar ascendiendo o estar haciendo Aconcagua y tiene dolor de cabeza y es algo normal. No por eso, porque una noche tenga grandes dolores de cabeza, va a dejar de la expedición. La decisión de llegar a la Aconcagua, ¿sí? Estando en María Susana, por supuesto, ya firme la decisión aparte. ¿Por dónde se empieza? Independientemente del entrenamiento físico y demás, digo, ¿por dónde se empieza? ¿Por buscar una excursión, buscar un guía, buscar gente que viaje en ese momento también? Es decir, ahí primero partamos de la base que el 98% de la gente que va al Cerro Aconcagua es extranjera. Es decir, yo desde el primero que ingresamos al parque hasta el 14 no encontré una persona argentina que, excepto guía, ¿no? Pero una persona argentina que esté integrando alguna expedición argentina, no había. Eso es... Bueno, y por otro lado, lo que se trata de hacer es buscar una empresa, generalmente hay muchas empresas que prestan los servicios de todo, es decir, de logística, porque, bueno, de logística, también en los Plaza de Mula o Plaza Argentina, cualquiera de los dos campamentos, ellos nos dan de comer, hay servicios de internet y demás, que bueno, eso por ahí... está bueno porque prestan. Bueno, y esos prestadores de servicio, por ejemplo, en el caso mío, yo en este caso fui con un guía que se llama Lito Sánchez, que con la cumbre mía llegó a la número 57, que es el récord, si no me equivoco, es récord mundial de ascensiones a la Aconcagua.
Y por otro lado, este chico, junto con Lito Sánchez, César Quiroz, que era otro guía, también llegó a 17 cumbres, o sea que eran gente muy experimentada. El dueño de la empresa es Ever Oroná, que es el único argentino y sudamericano que tiene las 7 cumbres, o el primero en hacer las 7 cumbres más altas del mundo, incluyendo Everest y de todos los continentes. O sea, fui con gente muy experimentada, con un grupo humano bastante... Y por supuesto, en la expedición eran 3 filipinos, yo y 2 guías, de los cuales, pudimos hacer cumbre 2. Un filipino, un chico filipino y yo, y por supuesto los 2 guías que llegaron. Desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista sanitario, ¿cuáles son los cuidados que van teniendo? ¿Cuál es el apoyo sanitario ante una emergencia? El riesgo de vida pues debe estar permanentemente por lo cambiante que es la topografía y las alturas que van teniendo. ¿Cómo se maneja eso? El sistema funciona de la siguiente manera. Primero que está Parques Nacionales, que es el encargado, hay que pagar una inscripción de 400, 500, 600, 1000 pesos, depende de las temporadas altas y bajas que existe. Y por otro lado, nos dan un papel en el cual tenemos que hacer el check-in en todos los lugares, es decir, al ingreso al Parque Nacional y, por supuesto, a medida que vamos llegando a todos los campamentos, hasta Plaza Argentina, en este caso, se hicieron todo lo respectivo y, por supuesto, hasta el momento de la salida del parque también, o sea, todos saben dónde estamos. Claro. Saben dónde estamos dentro de la montaña. La montaña es muy grande, es una montaña que la verdad que es inmensa, porque hay distintas vías de ingreso, distintos lugares para ingresar y estamos lejos de un lugar a otro. ¿Hay chequeo antes de la asunción? Sí. Para asegurar que arranca bien de salud, ¿eso está previsto? Chequeos, por ejemplo, sí, por supuesto. Eso en realidad nadie exige que hagan un chequeo previo, sea de corazón o demás. Sí. Nadie exige que nos hagamos un chequeo, que lógicamente uno lo hizo, pero no hay una exigencia puntual. Lo que sí, guardaparque, hay doctores en el cual nos autorizan, generalmente en los campamentos que se llaman Plaza de Mula. Ajá. O Plaza Argentina, no nos dejan subir si no tenemos... Nos miden con un aparatito la oxigenación en la sangre, es decir, hay que tener determinada oxigenación, la presión. Y si no, uno de los chicos tenía problema de presión y la médica, como estábamos 3 días ahí, la médica lo trató con medicamentos, es decir, eso está muy bien protegido. Está muy bien protegido, muy bien protegido. Y las emergencias, lógicamente, hay un solo helicóptero que generalmente vuela a la mañana temprano y a la tarde, y que es por ahí el que puede llegar a hacer algún rescate. Los rescates no se hacen en cualquier lado, es decir, no se hacen en la cima. Y ni tampoco en los campamentos más bajos, es decir, en los campamentos más altos, solamente a partir de Nido de Cóndores, que es un campamento, ahí puede llegar el helicóptero y ahí puede, y si no, Plaza de Mula o Plaza Argentina. Tito, le proponemos una pausa, ya nos metimos ahí en el Parque Nacional Aconcagua, así que después de la pausa volvemos y nos empieza a contar cómo es esto de subir, ¿sí? Nos encontramos tal cual lo prometimos entonces en el próximo bloque. Ya entramos al Parque Aconcagua. Bueno, vamos a disfrutarlo y vamos a seguir conociéndolo. ¿Hay fechas predeterminadas para las ascensiones o eso lo elige el andinista en sí? En realidad, el Parque Nacional Aconcagua para las ascensiones se abre el 14 de noviembre, más o menos, es una fecha. Y en marzo, creo que también, el 14 de marzo, una cosa así, ese es el periodo estival para poder ascender el cerro. Sí hay algunos que han hecho ascensiones en invierno, pero tienen que pedir ciertos permisos y demás, pero sí se puede. El estado climático inclusive es distinto y la situación de la montaña también. Por supuesto, por supuesto.
Si bien en verano hay nevadas, claro, pero no es un impedimento tan grande. En invierno hay temporales mucho más grandes, más peligrosos. Lógicamente creo que desligándose de responsabilidades y demás, creo que se puede, ahí hablaban que sí. Llegamos al Parque Nacional Aconcagua, pagamos el canon, entramos, estamos con los guías, nos ponemos a caminar. Exacto. ¿A dónde vamos? ¿O cuánto tenemos que caminar, por ejemplo, para la primera parada? Eso es así. Previo a eso, se hace la logística de mulas. Es decir, hay una buena parte del equipamiento, tanto el equipamiento de la expedición o el equipamiento nuestro, que no nos hace falta en los primeros campamentos, porque no hace frío y porque a lo mejor seguramente es ropa para campamentos de altura. En ese caso se va haciendo la logística. La mula lleva a un campamento o a otro, es decir, se va haciendo tipo una especie de aeropuerto, como se despachan las maletas, es decir, se va haciendo por etapas. Y bueno, el grueso, en este caso, todo lo que fue la vía de Falso Polacos que hicimos nosotros, que en realidad es 365 grados, porque le dimos toda la vuelta completa a la Aconcagua, las mulas generalmente van con nosotros. Hacemos el check-in y de ahí salimos caminando. Una vez que llegamos a Pampa de Leña, es un rito, bueno, no un rito, pero algo muy común, que los arrieros hagan el asado, es decir, compramos el asado, todo se programa un asado en ese lugar, que es el primer campamento. Luego ahí las temperaturas no son tan complicadas, pero bueno, uno se va cansando por el hecho de que son periodos muy largos de caminata. Y luego se va a Casa de Piedra. En Casa de Piedra, todo eso es un valle que se llama Valle de Vacas, que es el río Vacas, y es recién en Casa de Piedra es donde se divisa el Aconcagua. Y la vista del Aconcagua es una vista de un sentido noreste que es muy rara, porque en realidad es hermosa, se nota la inmensidad de la Aconcagua. Luego al otro día se sale para Plaza Argentina. Ahí se empieza a subir bastante, ya se llega a 4.200 metros. En Plaza Argentina, como dije antes, tenés todos los servicios. Ya teníamos un servicio nos hacían de comer, buenas comidas, hay que hidratar muy bien todo el día, es decir, es fundamental hidratar. Hay que tomar 4, 5, 6 litros de agua obligatorio por día para poder hacer que esos glóbulos rojos que decía antes que iban creciendo, que fluyan, o sea, que la sangre no se espese y que pueda llegar a oxigenar mejor todo el cuerpo y nos vayamos aclimatando mejor. ¿Cuál es el equipamiento mínimo que lleva el andinista al margen de lo que lleva la mula? ¿Qué es lo necesario que tiene que cargar? Hasta el segundo campamento, no, prácticamente fuimos con una mochilita que es una mochilita más chica, que eso después puede servir, que se le dice mochila de ataque a cumbre, que se puede salir con esa mochila. Y no, directamente un pantalón de trekking, una zapatilla común, no hace falta, y a veces sí se lleva un par de guantes, un gorrito, algo como por las dudas que a lo mejor el tiempo cambie de golpe, pero no es una temperatura extrema para nada. ¿Y en qué momento hay que comenzar a abrigarse o a qué altura más o menos comienza ya y qué tipo de ropa comienza a ponerse? Entre el segundo campamento y el tercero, que sería en realidad el tercero es Plaza Argentina, ahí sí. ¿Hablando de qué altura ya hay? Ya entre los 3.200 y 4.200 metros, o sea, ese es se hacen casi 1.000 metros de desnivel ese tercer día. Ahí sí ya habría que usar alguna ropa. Hace calor igualmente, pero hay que prever por ahí que pueda llegar a ver. Porque en Plaza Argentina el segundo día nevó 30 centímetros, por ejemplo. O sea que estamos a 4.200 metros y hacía 4 días estábamos en la pileta. ¿Y después de Plaza Argentina qué viene? Después de Plaza Argentina bueno, que dije, están todos los servicios, guardaparque, médicos, el helicóptero puede llegar también perfecto ante una emergencia.
empiezan lo que son, lo que se llama los campamentos de altura. Eso es, en este caso de esta ruta se llamaba Campamento 1, no fuimos al Campamento 2, desviamos al Campamento 3 de Guanaco, que es otra vía que está clausurada, pero bueno, en este caso usábamos un campamento que se llamaba el segundo, que era Campamento de altura, y el tercero es Cólera. Cólera ya estamos hablando de 6.000 metros, 6.000, 6.100, 6.050, 6.080, una altura parecida, ya son alturas, que eso es, se llega, en realidad es así, desde Plaza Argentina, la teoría sería portear toda la comida que vamos a usar dentro de 3, 4 días o en los campamentos de altura, portear parte de la comida arriba a 400, 500 metros del campamento siguiente y venir a dormir abajo. Entonces, el cuerpo reacciona a esa altura, entiende y empieza a funcionar produciendo glóbulos rojos y dormir abajo, dormir tranquilo y demás, donde uno ya estaba acostumbrado. Al día siguiente, todo lo que es carpas y demás ropa nuestra, ya la mula no va más, es decir, la mula llega solamente a Plaza Argentina o Plaza de Mulas. A partir de ahí hay que portearse todo, subir y hacer el mismo trabajo, es decir, dormir ahí, al otro día volver parte de la comida, dejar lo que vamos a consumir en ese campamento y volver a llevar la comida arriba. Que son 7, 8, 10 kilos, depende de, también se llevan o gas o benzina, en este caso usábamos todo benzina nosotros. Y bueno, y volver a hacer el mismo procedimiento, que eso va ayudando a que el cuerpo reaccione de nuevo a 400, 500 metros y vuelva. Eso es fundamental para no tener problemas de edema cerebral o edema pulmonar, ¿no? ¿Cómo se estructuran, cómo se organizan, cómo se diagraman los descansos? ¿Por tiempo, por distancia subir o ya está preestablecido en qué momento son los descansos? Los descansos de ascenso, no. Los descansos de ascenso primero que lo va manejando el guía de acuerdo al grupo que tenga, es decir, hay grupos que son un poco más fuertes, grupos menos. Lo importante es caminar todos juntos, es decir, uno atrás del otro, es decir, que vayamos todos parejitos. Y por otro lado, sí, 1 hora y media de caminata, más o menos. Los guías ya tienen ese tiempo que uno lo va manejando, pero cuanto más se pueda caminar antes de descansar, mejor. ¿Se habla entre los andinistas, no con los guías, sino en este caso con los filipinos que te tocó a vos? Los filipinos hablan todo, bueno, tienen nombres españoles, pero hablan todo inglés y bueno, mi inglés no es del mejor, pero... ¿Alguna comunicación había? Algo, muy poquito había. Pero ¿el cuerpo permite que, por ejemplo, a esa altura uno pueda hacer algún tipo de conversación mientras va subiendo, o la energía es tanta que uno va gastando que ni siquiera dan ganas de...? No, uno necesita, es decir, yo igualmente, el cuerpo... Es decir, hoy tenemos que ascender de un campamento 1 a un campamento 2 y depende, los tramos son de 4, 5, 6 horas de caminata ascendente, con mucho peso atrás, por nieve, por hielo. Pero bueno, uno llega cansado, pero hay que armar las carpas, preparar la comida, ponerse, y en los campamentos de altura uno de los problemas es el agua. No hay agua, no hay río, y lo que hay que hacer es derretir todo el día de nieve. Eso lleva tiempo porque los quemadores a esa altura no queman de la forma que queman a nivel del mar, entonces uno se pasa todo el día con eso, se escucha, va pasando al lado de las carpas y escucha esos quemadores a 1000 derritiendo nieve. Nosotros éramos 4, más los 2 guías 6, a 4 litros son más de 20 litros de agua que había que derretir, ¿no? ¿La travesía en total cuánto tiempo demandó? Nosotros ingresamos el 1 de diciembre y llegamos a hacer cumbre el 14, 14 días. En esos 13, 14 días que le demandó total. ¿El clima fue estable? ¿Hubo variantes? ¿Tuvieron inconvenientes previsibles por la altura o fue más o menos estándar el clima? No, el clima fue, dentro de todo nos trató bien, mucho mejor que el año pasado. El clima fue bastante bien, con temperatura de -20, -15, -10.
Sí, no del frío, pero... sí, por supuesto que eso se va, y aparte uno se va acostumbrando, Claro. pero sí, se tolera por la ropa que hay, porque las carpas, es decir, por la ropa, las bolsas de dormir, la mayoría de las bolsas de dormir son de menos 30, menos 40 grados, es decir, soportan buena temperatura, o sea, muy baja temperatura, y sí, indudablemente la ropa nos ayuda, todo lo que hay nuevo. La decisión de hacer cumbre llega después de 12 o 13 días de caminata en circunstancia extrema, con un cuerpo ya supuestamente exhausto. ¿Cómo son esas vueltas o esas horas para llegar a la cima? Eso es así. Se llega, indefectiblemente se va haciendo un campamento, otro, todo lo previsto. Si el clima nos permite, no nos demora, vamos haciendo todo lo planificado. Llegamos a Cólera, por ejemplo, que fue el último campamento, y al día siguiente, si las condiciones son buenas, sí o sí hay que hacer cumbre, porque si bien se puede esperar a 6.000 metros, pero el cuerpo por ahí empieza a cansarse un poco o debilitarse a esa altura. Entonces sí o sí, lo ideal es atacar cumbre. Esperamos los pronósticos por radio, averiguamos cómo estaba, había algunos pronósticos que no estaban un poco alineados, es decir, estaba algunos que sí, algunos que no. Anunciaban algunas nevadas al mediodía, que eso no es bueno, porque nosotros al mediodía estamos transitando prácticamente la travesía, que es un lugar bastante complicado, y bueno, y todavía falta bastantes metros para llegar a la cumbre, o sea que, bueno, pero en definitiva fueron buenos los días, fue bueno el pronóstico, y a partir de las 4 y cuarto de la mañana nos levantamos, preparamos el agua, que fue fundamental para poder, salimos con 2 litros de agua nada más, y bueno, desayunamos y salimos a las 6 menos cuarto, una cosa así. O sea que en definitiva se establece que demoramos 9 horas para hacer cumbre, y son tramos de 3 horas, es decir, 3 horas hasta un lugar donde se llama Independencia, 3 horas para pasar toda la travesía. La travesía es un gran acarreo de piedra con un camino, hielo y nieve, con 2.000 metros casi de nivel. Eso fue complicado, es decir, a partir de bueno, el final de la travesía fue durísimo, por lo menos para nosotros fue duro, para mí también, porque al entrar en hipoxia hace que empecemos a estar yo por lo menos me dormía, caminaba y me dormía, tenía un sueño de loco, y eso es falta de oxígeno, es decir, así que llegamos a un lugar donde se llama la cueva. En la cueva dejamos las mochilas, bueno, ahí tuve una serie de vómitos que pensé que en ese momento no se me terminaba todo. Es como que dormí un ratito y 10 minutos de haber dormido. Y el guía me dice: dormí y vomitá porque te va a hacer muy bien. Y la verdad que me hizo bien. Y después, bueno, los últimos 3 horas de lo que se llama la canaleta, que es toda una canaleta con un acarreo, toda una canaleta que es la que va a desembocar en la cima. Quedan el último tramo para llegar. ¿Cuál es la película que cruza por la mente de saber que está ahí al alcance de la mano a hacer cima y que es una... ¿Antes de llegar? Sí, no, de los 3 tramos, el penúltimo. Fue durísimo, ¿no? La canaleta cruzó, hasta se me cruzó la cabeza de volverme, estábamos... Se cruza Sí, totalmente, estábamos durísimos. Era una prueba durísimo, final. Sí, eso fue lo más complicado, hasta casi llegando, es decir, en el momento que el guía venía un guía, venía yo y venía todo el equipo, y en un momento me dice: te dejo pasar a vos, porque faltaban 10 metros. Dice: te dejo pasar a vos para que veas que llegaste solo, porque siempre en realidad uno le dice a los guías: vos me vas a llevar, y ellos dicen: no, yo no te llevo, yo te acompaño, pero el que va a llegar sos vos. ¿Subiste y qué viste abajo? Y abajo es increíble, una vista. Había algo de nubes, pero si bien había nubes, se ve una vista increíble de todo lo que fuimos viendo y los guías, tal valle, tal cerro, tal mercedario, esto, aquello, Ameguino,
y bueno, se ven todos los cerros y todos los lugares donde uno fue transitando y demás, se ve perfecto, perfecto, una altura. Me siento verdaderamente estúpido haciendo esta pregunta porque hasta suena estúpida. Conseguiste la cumbre, estás allá arriba. ¿Qué haces? Porque después hay que empezar a bajar. Digo, ¿cuánto tiempo podés quedarte? ¿Qué significa haber conseguido el objetivo? Lo que pasa es que es así. Uno se da cuenta que la cumbre en sí, bueno, que está en la cumbre y descubre cosas nuevas, descubre gente que deja determinadas cosas, banderas de todo el mundo. Cada uno tiene su ritual, gente llorando, tirándose al piso, llorando, dos amigos abrazándose. Dos amigos dos chicos que los conocí de Catamarca, que tienen una página también dedicada al alpinismo, llorando y abrazándonos los 4, los 5, con gente que uno no conoce, y aparece lógicamente la familia, los hijos, mi mujer, que es la que en realidad más me bancó en esto. Es decir, yo tengo que agradecer infinitamente porque es ella la que me bancó todo el tiempo y horas de todo esto y de hablar y de escucharme cosas de que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, programación de una cosa a otra, y por supuesto a los chicos, que uno los extraña un montón. Muchísimas gracias, Tito. Felicitaciones. No, por favor. ¿La próxima? ¿Cuál vamos? No, El Everest. No, para nada, no. Gracias. Nos encontramos nosotros en el próximo bloque con más experiencias de otros protagonistas que también estuvieron por el Aconcagua.